Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Muchas palabras y actitudes hieren más que un puñetazo. El abuso verbal es tan repugnante como los golpes mismos. Mi amigo, la violencia en el hogar siempre terminará destruyendo el autoestima de tus hijos y tal vez tatuando el alma para siempre. La violencia doméstica es un cáncer que no conoce estatus social, educación o económico. Esta maldición está trayendo, según las estadísticas, una muerte cada 2 horas en nuestro mundo. 1 de cada 5 muertes violentas tiene lugar en el hogar. 9 de cada 100 mujeres de 15 años y más conviven con su pareja son objeto de agresiones físicas por parte de sus compañeros o esposo. Y 8 de cada 100 padecen violencia de tipo sexual. ¿Qué puede hacer usted o puedo hacer yo para parar este cáncer en nuestra sociedad? Consideremos algunas ideas. Número 1, infórmese sobre el tema, compre libros, asista a reuniones donde se hace conciencia sobre cómo resolver los conflictos pacíficamente. Número 2, converse el tema con sus hijos, con su familia, involúcreles en estas conversaciones y haga énfasis a favor del diálogo. Número 3, no espere que su hijo o hija llegue a la adolescencia para conversar estos temas. Comience desde que nacen. Número 4, recuerde que la violencia es un comportamiento aprendido. Finalmente, enséñele a los suyos que hablando se entiende la gente y que las palabras pueden ser medicina y no piedras o puños que dañan el corazón. En la audición de hoy conversaré con mi buen amigo José González. Regreso en unos segundos. Bueno, y llegó la hora de saltar al río del Espíritu. Tú sabes, salta, 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 salta. Salta, salta en el río, salta, salta otra vez. Salta. Si tú saltas al río, salta, verás qué bueno es. Salta. La Biblia a mí me dice salta, que ríos correrán salta, dentro de mi ser salta, y no se secarán. Hay estos ríos. Bienvenido, yo soy su amigo Ernesto Pinto y esto es 180 grados, el Foro del Pueblo, trayendo historias relevantes que nos ayudan a reflexionar y a buscar alternativas civilizadas. Recientemente estuve en el país de Colombia, donde me encontré con mi buen amigo José González. Él acaba de publicar un libro titulado Machismo y Matriarcado. Él nos va a contar su historia y le vamos a dar la bienvenida a José. En primer lugar, cuéntanos un poquitito algo acerca de ti. ¿De dónde es José González? Bueno, yo soy uruguayo. Mi papá era un obrero ferroviario que se jubiló cuando yo tenía unos 10 años y abrió un comercio. Se volvió un comerciante. Entonces tuvo 2 carreras, 2 vidas. Se jubiló de una y luego se jubiló de la otra. Falleció a los 98 años, de manera que tuvo... Tenés buenos genes entonces. Larga vida, sí. Mi mamá fue una persona modista, trabajó en la casa exclusivamente para financiar nuestros estudios, a veces de pupilos, a veces no, en las escuelas privadas, religiosas, porque era una fervorosa mujer católica y quiso educar a sus hijos en las escuelas católicas, de manera que... El gran ausente en muchos de nuestros hogares, José, emocionalmente y muchas veces también físicamente, es el padre, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de tu padre? ¿Qué era lo que más te gustaba de tu padre? Poco me gustó como niño de mi papá. Los niños tendemos a parcializarnos y a tomar el partido de nuestras madres. Sí. Y si nuestras madres sufren, si no tienen un matrimonio feliz, entonces los niños no aborrecen, pero tampoco se acercan a su padre. Hay un distanciamiento. Ciertamente, no hay una honra igual para padre y para madre. ¿Y qué es lo que mirabas vos en ese matrimonio de papá y mamá a los 6, 7 años? Y veía un gran sufrimiento de parte de mi madre. Recuerdo
una vez que mi papá volvía del trabajo y al oír el portón del frente que significaba que él se acercaba, recuerdo cómo sentí que mi corazón se estrujaba de temor, de angustia, porque sabía exactamente lo que iba a pasar, porque pasó todos los días que yo vivía en mi casa. Todos los días terminaban con una gran pelea. Algo disgustaba a mi padre, de alguno de los hijos, tal vez yo u otro, y sin embargo la ira iba a terminar siempre desembocar con la madre. Él iba a maltratarla emocionalmente. Nunca vi que la golpeara físicamente, pero el daño emocional estaba ahí y era inevitable, de manera que como niño yo sabía que eso era lo que iba a pasar. Entonces todos nosotros nos escurríamos y nos escondíamos para no ser el que provocase la ira. Algo le iba a desagradar. Qué triste, ¿no? Pensar que tal vez un niño debería salir corriendo a los brazos de papá, pero ojalá escuchar el crujir de ese portoncito, tu corazón se... Era hora de esconderse, no de acudir al padre. Para honra de mi viejo, de mi padre, tengo que decir que a los 82 años lo vi de rodilla aceptar al Señor. Y hubo un cambio total en la relación entre ellos. Recuerdo a mi padre leyéndole el Nuevo Testamento en voz alta a mi madre. Y ella, que había sido la mujer de misa diaria toda su vida, asombrada de oír cosas que no conocía de boca de su esposo. De manera que Dios fue fiel en la vida de mis padres. Espero que me escriba la dirección que está apareciendo en su pantalla. Si usted tiene un tema para sugerir o tal vez quiere que visitemos su país para recoger alguna historia, entonces escríbame con toda confianza. Usted está disfrutando de 180 grados y nuestra dirección está apareciendo en este momento. Esto es un esfuerzo para traer hasta la comodidad de su hogar las historias que surgen desde el corazón de nuestra gente. Una vez más, les pido que me envíen sus reportes, que nos digan dónde nos están viendo, en qué ciudad o en qué país. Así que le vamos a agradecer toda esta información. Vaya a nuestro portal y por favor desde ahí escríbame sus comentarios. En la audición de hoy estoy conversando con el profesor José González, quien nos decía que cuando él era un niño y su padre llegaba a la casa en la tarde, su corazón se estrujaba de dolor. Volvamos a la conversación. José, ¿cómo te afectó el comportamiento de tu padre en los años de la adolescencia? Bueno, yo rechacé a mi padre. Recuerdo una confrontación que tuvimos cuando yo tenía unos 9 años, en que me enojé mucho y quise herirlo. Y la manera que se me ocurrió de herirlo fue decirle, yo voy a ser igualito a vos. En vez de rechazarlo, es decir, yo voy a ser igualito. Bueno, porque yo sabía que él estaba muy descontento. Consigo mismo. Okay, claro, entonces yo le dije, voy a ser igualito. ¿Y cómo reaccionó él? Perplejo. Mi padre nunca me entendió muy bien. Yo fui un misterio para él. Era un hombre, un hombre bueno, pero que no tenía control sobre un disgusto flotante que había dentro de él, hasta que envejeció y recibió a Cristo y encontró la paz. Gracias por ser parte de la historia de este programa de televisión. Le voy a agradecer que visite mi página en el internet y desde ahí usted puede apoyarme económicamente. Busque un enlace que dice ¿Cómo puedo ayudar? Ahora mismo está apareciendo ahí en su pantalla la dirección de nuestro portal. Volvamos a la conversación de nuestro programa. En los años de juventud, José se involucra en los movimientos de izquierda revolucionaria que habían en nuestro continente, por ejemplo. Sí. No, ¿cómo y por qué? ¿Dónde surgen esos ideales, José? Bueno, dijo Churchill que el que es joven
y no es socialista, no tiene corazón, pero el que es viejo y sigue siendo socialista no tiene buen juicio. Es propio del joven ser idealista. Y la oferta idealista en mi generación de Latinoamérica, y sigue siéndolo para las actuales, a mi juicio, ha sido el socialismo. Socialismo rabioso, digamos, revolucionario, que se arma y pelea contra los gobiernos, o un socialismo más manso, pero de todas maneras determinado, a enforzar una idea del bien, sin embargo, impuesta sobre los pueblos por la fuerza. Ese es básicamente el espíritu del socialismo, que ve la desigualdad económica como el pecado. Poniéndolo en términos religiosos, el error del mundo, lo malo del mundo, el mal del mundo, es la desigualdad económica, de que hay ricos y hay pobres. Entonces el socialista cae en el muy lógico error de creer que eso es injusto, por naturaleza. El cristiano sabe que Dios está a cargo de esas cosas y sabe a quién le permite ser rico y a quién le permite ser pobre, y que dentro de esa economía Dios sabe cómo hacer su justicia, que no es la del hombre, pero la justicia del hombre ve con envidia al rico. Y entonces busca apoderarse del poder político para controlar el poder económico y redistribuir la riqueza de manera que las cosas sean más iguales. Es un idealismo, es una utopía, pero es una utopía noble. Entonces atrae al joven. El joven quiere ver justicia. Y en pos de esa justicia, pues cae en la rebelión, otro instinto juvenil y universal, todos nosotros. Entonces el espíritu de rebelión quiere desacatar toda autoridad, no cree en la autoridad y no quiere someterse a la autoridad. Entonces cuando se combinan esas dos cosas, un hambre de justicia mal interpretada, utópica, por un lado, y el espíritu de rebelión, ahí tienes tú. Nos preguntaremos cómo llega a la conclusión nuestro invitado de que Dios lo tiene bajo todo en control, siendo él de movimientos revolucionarios. ¿Cómo se sucede esto? Escuchemos cómo él lo describe. Me invitaron a una cena con mi esposa. Y en esa cena se habló de Jesús de una manera que yo nunca había oído antes, aunque fui seminarista católico, me crié a la sombra de la parroquia, pero jamás había oído a alguien hablar de Jesús como un amigo, alguien con quien tenía relación, que le hablaba y le contestaba, e interactuaban, y eso me atrajo. Entonces, en un punto del evento, cuando nos ofrecieron la posibilidad de entablar relación personal con Jesucristo, me sentí deseoso de hacerlo. Y al rendirme a ese impulso, me sentí invadido, bañado de arriba abajo del amor de Dios. Me sentí perdonado, me sentí deseado y me sentí enamorado. Me enamoré del Señor Jesucristo el 8 de marzo del año 1979. Para bendición mía y de mi esposa, ella también hizo la misma decisión esa misma noche. Entonces, al salir de ese evento, éramos dos seres humanos cambiados. Transformados. Sí. Le explicamos a nuestro hijo que ya no seríamos solo tres en la casa. Ahora había uno invisible, amoroso, se llamaba Jesucristo, y todos íbamos a obedecerlo a Él. Lo que Él dijera, eso era lo que haríamos nosotros tres. Y claro, fuimos a la casa y esa noche cuando nos acostamos, mi esposa y yo nos miramos el uno al otro y nos dimos cuenta que ya no éramos solo dos en nuestra recámara, ahora éramos tres. Entonces nos arrodillamos al borde del lecho e invitamos al Señor a unirnos, a ser parte de nuestro abrazo conyugal. Y así comenzó radicalmente nuestra vida, con una conciencia no solo del Creador, porque eso lo aprendimos en el primer versículo de la Biblia, cuando la leímos al día siguiente, sino con el Señor Jesucristo, su enviado, su mensajero, su Hijo
encarnado como un ser humano para que lo pudiéramos conocer, palpar, entender y seguir. ¿Qué ha significado Jesús para este matrimonio? Jesús es todo para mí, es todo para mi esposa. El único matrimonio que tenemos nosotros es en Cristo. Hemos tenido 3, porque primero, hace 45 años, nos juntamos como los animalitos. Y ahí era la ley de la jungla, sálvese quien pueda, quién dominaba a quién se salía con la suya. Nos dejábamos, nos traicionábamos, era un desastre. Tuvimos un hijo antes de casarnos. Y luego, en la providencia divina, alguien nos hizo ver de que en realidad nos amábamos y que sería mucho mejor si nos casábamos. Un sacerdote. Ese es el segundo matrimonio. Ese fue el segundo matrimonio cuando comparecimos ante un juez y ahí en 9 minutos por $30 nos casaron en Reno, Nevada, una ciudad famosa por los matrimonios. Las Vegas y Reno viven de los matrimonios súbitos, impulsivos. Y luego ahí dejamos de ser infieles, dejamos de separarnos, pero peleábamos como 2 egoístas. ¿Qué es lo que es todo ser humano? Toda pareja son 2 hijos de Adán y Eva, egoístas, en guerra uno con otro. Tal como lo dijo Dios a Eva. Inmediatamente después de la caída le dijo, tú vas a querer controlar a tu marido y él se va a enseñorear de ti. Sí. Esa es la guerra declarada entre el hombre y la mujer. Eterna en los matrimonios. ¿Y el tercer matrimonio? El tercero fue el 8 de marzo del 79, cuando entró el Señor de nuestras vidas, nos amó. Y al amarnos nos transformó y nos unió en Él. En Él la unión es perfecta, porque Jesús no está dividido. Él es uno. Entonces, cuando nos sentimos nosotros divididos, peleados, distanciados el uno del otro, es porque nos hemos alejado de Él. Así es. Entonces, el camino del reencuentro es en Él. Al volvernos a Él, Él nos une en unión mucho más perfecta. Y Él siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos, no importa qué tan malos seamos, ¿no? Por supuesto, esa es su especialidad. Él trabaja solo con pecadores y redime. Su obra es redentiva, es tomar lo que no era y hacerlo en lo que es. Y tomar lo que era vil, despreciable, malo y convertirlo en tesoro. Pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Es más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Descanso en tu presencia, mi Señor. Gracias, José, por compartir tu historia. Al comenzar el programa hice mención de este nuevo libro que has escrito, Machismo y Matriarcado, raíces tóxicas que marchitan la cultura latinoamericana. Ya nos quedan unos cuantos minutos, pero ¿podrías hablarnos un poco lo que planteas
en este libro, particularmente la raíz tóxica del machismo en Latinoamérica. Coméntanos algo sobre el machismo, José. Claro, hay un machismo universal, que es la tendencia del varón a sentirse y creerse superior a la mujer. Sí. Y como resultado de eso, a maltratarla, no tratarla como un igual. Claro. Ya ahí hay una desigualdad y Sí. un maltrato, digamos, virtual. Sí. Luego viene el maltrato verbal, el físico, sexual, etc. Las consecuencias La raíz viene en creerse superior a la mujer. Eso es universal. Eso comienza con la caída. Sí. Génesis 3:16, Sí. Dios se lo anuncia a Eva. Ahora, nuestro machismo es mucho más pronunciado, es más colorido, es más conocido. Estás hablando del machismo latinoamericano, iberoamericano. Iberoamericano, así es. Porque nosotros hacemos alarde del machismo, lo hemos convertido En un dios. en una definición de lo que es ser varón. Lo hemos confundido con la varonilidad. Sí. Entonces, si uno es varón, pues vas a comportarse Sos macho. como un macho. Sí. Y las madres quieren criar machito. hijos bien machitas. Mira qué machito. Sí, No, sí, correcto. ¿De dónde surge eso, no? ¿Cuáles son las raíces? Bueno, la raíz principal viene del tiempo de la conquista, cuando unos 100.000 hombres españoles en el primer siglo de la conquista vinieron a Hispanoamérica sin mujeres y se apropiaron de las mujeres que había, Sí. que eran indígenas. Sí. Entonces engendraron lo menos 1,5 millones de mestizos sin padre, porque no había matrimonio, no había un pacto, no había un compromiso, porque luego vinieron las españolas y los españoles se casaron con españolas y abandonaron a esas mujeres que se convirtieron en sus amantes solapadas. La española demandaba decoro, pero por abajo había estado viviendo y haciendo hijos con 15, 20 indias a su servicio. Le cocinaban, cuidaban de la casa, plantaban, cuidaban el ganado. Entonces, eso sembró como hogar cuna en América Latina un hogar muy irregular donde el hombre era un déspota, era un semidios, podía hacer absolutamente lo que quisiera, y donde la mujer no tenía más remedio que aguantar por ser indígena y sin ningún valor, incluso con sus propios varones, o por ser una española que no podía cambiar lo que ya había existido por 10, 15 años antes que ella se apareciera. ¿Cómo surge el matriarcado en América Latina entonces? Bueno, porque precisamente cuanto más agudo sea el fenómeno del machismo, cuanto más exagerado, más adoración hacia la madre va a haber. También la ausencia del padre, hablabas de que el español abandonaba al hijo, ¿no? Claro, pero se adora a la madre. Y las madres son las que inculcan ese machismo y ese matriarcado en los pequeños. Esto ocurre en la infancia. Explicarnos una vez que la madre inculca el machismo. Claro. Vamos a ver. Son las madres las que crían hijos machos. Contanos. Por ejemplo, los miman. Ajá. Los miman para que ellos las amen desesperadamente. Y ellos se enamoran de su mamá con una lealtad de por vida, indebida, porque es una lealtad diseñada para satisfacer la necesidad de amor, de cariño y reconocimiento que ella tiene y no recibe de su esposo, pero que como consecuencia desplaza al padre. Entonces nosotros no honramos a padre y madre, honramos a madre. Interesante, ¿eh? Por crianza. La crianza hace que el niño o niña adore a su mamá y se aleje, se distancie o desprecie incluso y aborrezca al padre, depende de las circunstancias. ¿Qué pasa? Las madres miman a sus hijos varones y enseñan a sus hijas a trabajar. Los varones juegan, las niñas trabajan. Interesante. Está inculcando machismo en él y está inculcando una servilidad femenina que acepta la superioridad del hombre, pero a cambio de eso se desquita con los hijos. Los hijos la van a adorar. Ella recibe su satisfacción de sus hijos. Y por eso nosotros, aún los cristianos, decimos, dejará el hombre a su padre y a su madre, pero la madre nunca se deja. La madre latinoamericana nunca claro, nunca se deja la madre. Entonces, ves, nosotros rompemos el patrón bíblico y nuestras familias son francamente disfuncionales. Quiero agradecerte, José, por venir a 180 grados. El agradecido soy yo de poder hablarle a la audiencia de este hermoso programa instructivo, ilustrativo, retador en ciertos momentos, que es 180 grados.
Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Quiero reafirmarle que Dios quiere restaurar nuestra verdadera hombría en cada uno de nosotros. Él quiere ser nuestro Padre. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino a presentarnos al Padre y lo planteó de esta manera. Aquí cito: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través de mí, dijo Cristo Jesús. Así que no tarde más, entregue hoy su vida a ese Cristo que murió por usted en aquella cruz. Al despedirme le voy a recordar que Dios le ama y yo también. Soy su amigo Ernesto Pinto.